Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oramos, oremos. Maravilloso Señor y Padre que estás en el cielo, toda la gloria, toda la honra te la damos a ti porque solamente tú lo mereces. Gracias Señor porque esta noche nos has traído aquí. Dice el libro de Levíticos capítulo 16 que Jehová le dijo a Moisés, Moisés, mañana es mi día santo. Dile al pueblo que lo que han de cocinar lo cocinen hoy, que lo que han de organizar lo organicen hoy para que mañana puedan disfrutarse el sábado. Y aquí estamos, Señor, no idolatramos el sábado, no lo hacemos, pero sí alabamos y glorificamos al Dios del sábado. Y ese eres tú, Dios de Abraham, Dios de Jacob, eres tú el Dios de Israel. Gracias por esta noche, gracias por los amigos que han venido. Bendícenos y permítenos escuchar tu palabra. Saben, les tengo un dato interesante, iglesia. Conversaba con el pastor hace unos segunditos antes de venir a estar aquí con ustedes mientras oraba en la parte de atrás, y me dio un dato interesante. Me dijo, Fabio, creo que con esta noche estamos completando 200 amigos que vinieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo decimos? 200 personas esta semana, aparte de los hermanos de la iglesia, más de 200 personas presenciales, ¿no? Presenciales fueron impactados con la verdad de la Biblia. Así que el evangelio se está predicando. Pero también cada noche tuvimos en las transmisiones mucha gente conectada escuchando la palabra de Dios, gente pidiendo oraciones de aquí de Colombia, de los Estados Unidos, de México. Hubo gente de todas partes. La gente compartió los mensajes. Hubo muchos dispositivos conectados. Y en este momento quiero pedirle un favor especial a los que están viéndonos a través del celular, a través de una tablet, a través de un computador, a través de un televisor en la habitación, que por favor tomen unos segundos y compartan este enlace, porque el mensaje de hoy es un mensaje coyuntural y es un mensaje fundamental. Le he puesto por título, Jesús tiene la respuesta en la iglesia verdadera. Así que yo voy a preguntar, aquí se va a escuchar mejor, yo voy a preguntar, ¿quién tiene la respuesta? Y usted me va a decir duro, Jesús tiene la respuesta. Es la última vez que lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos sale. Iglesia, ¿quién tiene la respuesta? Jesús tiene la respuesta. Jesús tiene la respuesta en la iglesia verdadera. Cuando uno predica, uno escucha diferentes posiciones de la gente. La gente dice cosas como, no importa la iglesia a la que yo vaya, yo puedo alcanzar salvación, no importa la iglesia. A Jesús no le gusta la religión, dicen otros. Algunas personas argumentan que la iglesia verdadera aquí en la tierra, porque Dios sí tiene una iglesia verdadera, algunos argumentan, la iglesia verdadera es la iglesia que tiene más años, dicen, la iglesia que tiene más años, y dicen, es que mi iglesia fue fundada hace 2000 años, por eso mi iglesia es la verdadera. Cuando tú hablas con otras denominaciones religiosas te van a decir cosas como, mi iglesia es la verdadera porque recibe el Espíritu Santo. Otros dicen, mi iglesia es la verdadera porque ahí tenemos más gente. Mi iglesia es la verdadera porque tenemos los templos más grandes, más lujosos. Mi iglesia es la verdadera porque somos de sana doctrina. Mi iglesia es la verdadera porque ahí podemos predicar y bautizamos en el nombre de Jesús. Mi iglesia es la verdadera. Les decía estas noches, amados y amadas del Señor, escúchenme bien, escúchenme muy bien. Existen en este momento más de 5050 denominaciones religiosas y todas dicen exactamente lo mismo. Todas van a decir, mi iglesia es la iglesia verdadera. Todas lo van a decir. Todas van a decir, yo voy a la iglesia verdadera. Nada me va a quitar de ahí, nada me va a sacar. Hablaba con alguien y me decía, mire, es que yo sé que la iglesia donde usted va es una iglesia que predica una verdad, pero es que mi tatarabuelo fue de esta iglesia, mi abuelo fue de esta iglesia, mi mamá y mi papá fueron de esta iglesia y yo lo siento, yo tengo que ser también de esa iglesia, no puedo cambiar. Mírenme aquí, si hay un tema claro en la Biblia, hay muchas diferencias doctrinales, posiciones de la Biblia, que la gente quiere tratar de argumentar su posición. Pero hay 4 temas en la Biblia de los cuales usted no puede tratar de buscarle argumentos porque no los va a encontrar. ¿Cuáles son esos 4 temas que son demasiado claros? Son muy limpios en la Biblia. El primer tema es la ley de Dios. Usted no va a encontrar nunca en la Biblia algo que le diga que la santa, perfecta y agradable ley de Dios fue abolida. No lo va a encontrar. Va a encontrar que Dios dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El segundo tema que es demasiado claro en la Biblia
extremadamente claro es el tema del sábado. Cuando uno predica del sábado, uno se queda corto con respecto a las citas de la Biblia para mostrarle a la gente con amor y con cariño que el sábado es el día del Señor, que no es un capricho de los adventistas, que no es un argumento que sacó la señora Elena Gould Harmon de White, que no es simplemente que queremos obviar el trabajo del sábado y por eso decimos que el sábado es el día del Señor. Tema claro, los mandamientos. Tema clarísimo en la Biblia, el tema del sábado. Tema que tampoco tiene disyuntiva, que tampoco puede tener algún tipo de torcedura. Es el tema del estado de los muertos. La Biblia declara que el que muere, murió, entró a un estado como de sueño y se va a descomponer en la tierra. Que el ser humano hoy está sacando muchos conceptos, sí. Dicen cosas como, ahora se murió mi abuelita y ahora tengo a alguien que me ve desde el cielo. Dicen, no, no está en el cielo. El que muere se queda aquí, se descompone aquí. Si murió en Cristo, entiéndame bien, si en esta vida tomó decisión, vivió para Cristo, recibió a Cristo, fue obediente al Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, Cristo lo va a llamar y Él se va a levantar. Y la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Dónde? ¿Resucitarán cómo? Primero, si resucitan, ¿dónde están? Dígame, ¿dónde están? Están en la tierra, no están en el cielo. Otros dicen, no, la persona murió y si no fue muy buena se fue para el infierno. Tampoco hay un infierno. El infierno no es una tortura eterna. Sería muy injusto Dios, y me atrevo a decirlo de esta manera. Sería demasiado injusto Dios si una persona vivió aquí en la tierra, pongamos 100 años. Y los 100 años dijo, yo no quiero saber nada de Dios, y vivió lejos de Dios. Dice, no quiero a Dios, nada de Dios. Se pierde. Vivió 100 años. Sería injusto Dios, no habría justicia si la persona que vivió 100 años rechazó a Dios y ahora Dios lo va a torturar toda la eternidad en un infierno, todos los días quemándose. Eso es injusto de parte de Dios. Así no es Dios. La justicia de Dios es diferente. El que muere se queda en la tierra. Otros dicen, no, si no había alcanzado la madurez espiritual, se queda en el limbo. Hay gente que está en el limbo. No, el limbo no aparece en la Biblia, no existe en la Biblia. El infierno no es un lugar de tortura eterna. El infierno se refiere al sepulcro, a la muerte, al Hades. Así que ahí tenemos 3 temas interesantes: la ley de Dios, el sábado y el estado de los muertos. Y el cuarto tema, que es muy claro en la Biblia, es el que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo identificar el grupo o la iglesia verdadera. Yo no le voy a decir a usted esta noche, no soy ese predicador, no le voy a decir la iglesia verdadera es la iglesia adventista, no se lo voy a decir, porque entraría yo en religiosidad. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, y de acuerdo a lo que dice la Biblia vamos a irlo descubriendo. Así que vámonos a la palabra de Dios. Tenemos aquí, está mi presentación, la tenemos por ahí. Jesús tiene la respuesta a través de la esperanza profética para hoy. Hay lenguaje figurativo en la Biblia y hay lenguaje de parábolas. Hoy vamos a estudiar un poquito el lenguaje simbólico, ese lenguaje que a la gente no le gusta. Saben que cuando yo estaba joven no quería leer 2 libros en la Biblia. Yo no quería leer ni el libro de Daniel ni el libro de Apocalipsis. Nunca quería leer eso, mi hermano. Cuando yo leía que decía por allá que una bestia sube, es más, cuando yo fui bautizado, yo no entendí ningún mensaje de lo que predicó el pastor, porque el pastor esa semana predicó, me acuerdo, de Apocalipsis 13, y entonces yo leía y decía, una bestia que sube del agua, y yo me imaginaba un dragón allá subiendo del agua. ¿Cómo será eso? Y luego por allá en el versículo 9 dice, y otra bestia, en el versículo 5, y otra bestia subía de la tierra. Yo decía, una bestia que sube del mar, una bestia que sube de la tierra. Dice que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos. Dice que hablaba cosas. Y yo, si eso no lo entiende nadie, yo me asustaba. Yo fui bautizado no porque comprendí. Yo fui bautizado no porque sentí, sino porque comprendí que Dios me quería salvar. Y eso era lo más importante para mí. Hay gente que dice, es que yo no me bautizo porque todavía no sé nada de la Biblia. No tiene que saber. Lo importante es que usted acepte a Jesucristo. No es más lo que necesita. Le pregunto otra vez, ¿cuánto conoció el ladrón en la cruz de Jesús? ¿Cuánto conoció? ¿Cuánto conoció? Poquito. Solo conoció que Jesús era su Salvador, que era el Mesías, le dio el corazón y eso le sirve para alcanzar salvación. Así que hoy vamos a estudiar 2 libros proféticos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Necesito que esté muy concentrado, demasiado concentrado, que lea la cita bíblica, que responda cuando yo le pregunte para que haga anclaje espiritual. ¿Listo? Vámonos a un texto de la Biblia. El primer texto, si me ayudan con esto, por favor. No sé, muchachos. ¿No me funciona? ¿Ya?
Revísenlo ahí ustedes y me cuentan. ¿Listo? Vámonos a la Biblia mientras ponemos el slide. Abran la Biblia en el libro de Mateo. Vayan al libro de Mateo capítulo 7. Abran la Biblia. Mateo capítulo 7. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Gracias, mi hermano querido. Mateo capítulo 7 y vamos a ubicarnos ahí en el versículo número 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo, el primero de los evangelios. Búsquelo, por favor. Tómese el tiempo y léalo. Mateo 7, versículo 13. Voy a leer y ustedes me van respondiendo. Esto es una clase. Vamos a hacer algo muy dinámico esta noche. Mire lo que dice la Biblia. Atentos. Dice así. Entrad por la puerta, ¿cómo? No lo han encontrado. Búsquelo. Búsquelo para que me responda. Para que no me respondan dos o tres. Es importante que usted lo haga. Mateo 7, versículo 13. Dice así. Entrad por la puerta, ¿cómo? Muy bien, así tiene que ser siempre, por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. ¿Y cómo es el camino? Espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo Jesús, mire, esta es la puerta angosta, entren por esa. Porque la puerta que lleva a la perdición es ancha y el camino es espacioso. ¿Qué significa un camino espacioso? Significa un camino de facilismo. Significa un camino tranquilo. Significa un camino sin problemas. Así que aquí en este texto ya Jesús nos está diciendo cuál es el grupo verdadero. Jesús nos está diciendo la iglesia verdadera va a ser una iglesia que te va a poner normas. ¿Amén o no amén? No es una iglesia que te va a decir puedes hacer lo que quieras. Esa no es la iglesia de Dios. Leía por ahí en Facebook una señora que decía, pastor, ¿yo puedo ir a la discoteca? Claro que puede. Pastor, ¿y yo puedo vestirme de esta manera? Claro que puede. Pastor, ¿y yo puedo comer esto? Claro que puede. Pastor, ¿y yo puedo fornicar? Claro que puede. Pastor, ¿y yo puedo hacerme esto en el cuerpo? Claro que puede. Pastor, entonces, ¿qué es lo que no puedo? Entrar al cielo. Sencillo. Viva como quiera. Pero la iglesia de Dios es una iglesia que va a tener normas. Hay gente que dice, no me gusta esa iglesia porque en esa iglesia le prohíben a uno, le prohíben. No es la iglesia que te prohíbe. Es Dios que te está diciendo, mi pueblo es un pueblo especial. Mi pueblo no es un pueblo que va a ser un pueblo de alguna manera facilista, un pueblo alcahueta. No, es un pueblo que va a hacer las cosas bien. Y eso hace que mucha gente diga, me da miedo bautizarme porque es que las cosas con Dios son serias. Y como las cosas con Dios son serias, me da miedo fallarle a Jesús. Y hay gente que prefiere no bautizarse, prefieren quedarse así porque les da miedo fallarle a Jesús. Aunque el camino es angosto, usted le va a fallar a Jesús. Vas a fallar a Jesús. Saben, yo tengo a mi hijo Sebastián y a veces hacemos ejercicio juntos. Y un día le dije, hijo, estoy como panzón, me está como saliendo barriga. Hagamos más ejercicio. Y le dije, papi, a partir de ahora no voy a comer más arroz, no voy a comer carbohidratos. A partir de ahora me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y te lo prometo, hijo, que lo voy a hacer y vamos a hacerlo juntos. Y mi hijo se quedaba mirándome así. ¿Y qué me miras? Me dijo, ay, papá. Bueno, hágale, vamos a empezar. Después cuando me vio con unas astillas de yuca así grandotas, me decía, vio que usted no iba a cumplir. Usted prometió, pero no cumplió. La vida cristiana es igual. Usted le promete al Señor no fallarle, pero le voy a garantizar que usted le va a fallar a Jesús. Jesús sabe que usted le va a fallar. Lo que impresiona a Dios no es que usted no falle. Eso no es lo que impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es que usted sea sincero con Él y le diga, Señor, fallé. Eso sí le gusta a Dios. Y Él dice, wow, alguien que sabiendo que yo lo sé es capaz de decirme que pecó. Eso es lo que impresiona a Dios. Él dice, la iglesia de Dios en la tierra va a ser una iglesia estrecha, una iglesia de normas, una iglesia que tiene principios. Entonces sigamos leyendo. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿A la qué? Perdición. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice, y muchos son los que entran ¿por dónde? ¿De cuál puerta está hablando? ¿De la angosta o de la ancha? De la ancha. Dice, mucha gente entra por la puerta ancha. Una puerta donde le dicen, usted puede tomarse 1 o 2 cervezas, no importa, no peca. Falso, eso es una mentira. Una iglesia donde le dicen a usted, usted puede hacer esto con su vida y usted puede venir y puede hacer. No, no es así la vida cristiana. Esa es la puerta ancha. Ahora vamos a seguir leyendo, que esto se pone más interesante. Me gusta el versículo 15. Ese versículo le da sentido
a lo que Jesús está diciendo anteriormente. Miren cómo es la Biblia de linda. Porque ahora el versículo 15 dice: guardaos de quiénes. Dígamelo duro, ¿de quién hay que guardarse? ¿Cuáles son los falsos profetas? Los falsos profetas son aquellos que, queriendo fama, te predican un evangelio fácil. Los falsos profetas son aquellos que, queriendo dinero, te predican un evangelio fácil. Los falsos profetas son aquellos que te dicen que solo vas a ser salvo por la gracia de Dios y que puedes vivir como quieras. Ese es el evangelio fácil. Esos son los falsos profetas. Y el Señor dice: cuídense de los falsos profetas. O sea, en otras palabras, los que llevan a la gente al camino ancho son los falsos profetas. ¿Se entiende la idea? Él dice: cuídense de los falsos. Ahora vamos a ver cómo identificamos un falso profeta. Dice: porque los falsos profetas vienen a vosotros vestidos ¿de qué? Pero son por dentro ¿cómo? Lobos rapaces. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Esto se pone mejor. Saben que hace mucho tiempo yo crecí en Arauquita hasta los 17 años, cuando me fui a la universidad a los 18. Pero cuando tenía más o menos 5, 6, 7, tal vez 8 años, viví en un pueblito allá adentro. Ese pueblito se llama Los Chorros. Y en ese pueblito vivimos con una tía. Mi tía murió un día en medio de la guerra y todo eso, mientras estábamos tirados en el suelo, en la violencia de esa época. Ella era cristiana, ella asistía a la iglesia Cuadrangular Unida de Colombia. Y pues nosotros de niños, los primeros intentos fueron en esa iglesia, en la iglesia Cuadrangular. Y recuerdo que mi tía, en medio de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, ella se arrodilló para orar. Y cuando se arrodilló, vino una bala, la impactó y pues ella perdió la vida. Pero mi tía tenía algo. Mi tía tenía en la sala de la casa un cuadro. Ese cuadro me marcó la vida. Después de grande le encontré sentido a ese cuadro. Y yo, cuando preparaba el mensaje, dije: lo voy a buscar. Y lo busqué en Google y lo encontré y les traje el cuadro hoy. Ese cuadro es espectacular porque el cuadro nos muestra exactamente todo. El cuadro se llama Los Dos Caminos. ¿Ustedes han visto ese cuadro alguna vez? Levánteme la mano los que han visto ese cuadro de Los Dos Caminos. Miren que este cuadro, el artista, el que se lo imaginó, el que lo pintó, el que lo dibujó, fue una persona inspirada por el cielo definitivamente. Porque aquí en ese cuadro encontramos unos detalles interesantes. ¿Este tiene láser? ¿El láser será este? No, no tiene láser. ¿Es este? Sí, aquí está. Miren, noten ustedes, voy a referirme a este slide que está acá. Ustedes pueden mirar acá, pero donde les quede mejor. En este cuadro nosotros encontramos el camino ancho. Mírenlo, aquí está. ¿Lo ven? Camino ancho. La gente muy bien vestida, la gente llena de felicidad, la gente tranquila. Nada aquí le impide a la gente caminar. Tienen suficiente espacio. Aquí la gente está relajadita en este camino. Pero noten el final de ese camino. Aquí es donde Jesús dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva ¿a dónde? A la perdición. Ahí está. Y yo me puse a detallar las personas y encontré muchos detalles ahí que ustedes no alcanzan a ver por la distancia. Pero también encontramos el camino angosto. Y ese camino angosto está lleno de dificultades. Creo que incluso acá lo puedo mirar mejor. El camino angosto está lleno de dificultades, tiene problemas. Fíjense, aquí aparece la cruz de Cristo, pero debajo de la cruz de Cristo encontramos una fuente de agua. Ahí eso me está diciendo que Jesús es eso. Jesús es el agua de vida. Sigo encontrando y veo por acá un puente. Hay que pasar un puente, pero la Biblia me dice que Jesús es ese puente entre el mundo y Dios. Porque cuando nosotros pecamos, se rompió ese hilo conductor que teníamos con el cielo, se rompió. Entonces Jesucristo tuvo que convertirse en ese puente. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Y luego, cuando seguimos avanzando, encontramos acá que se ve la gloria, se ve algo extremadamente bonito. Pero atentos a lo siguiente. ¿Dónde se marca la diferencia de los dos caminos? ¿Dónde se marca? Me gustó mucho lo que viene en el cuadro, y todos los cuadros lo tienen. Incluso los cuadros que existen en las iglesias católicas, los cuadros que tienen las iglesias cuadrangulares, las iglesias pentecostales, todas tienen el mismo detalle. Y a mí me impactó eso. Fíjense que al comienzo del cuadro, aquí, tal vez ustedes no lo van a ver, pero búsquenlo en internet. Aquí, donde se bifurcan los dos caminos, aquí empieza el ancho y aquí empieza el angosto. Lo que marca la diferencia es esto que está aquí. Esto que está aquí
se llama la ley de Dios. Aquí está la ley de Dios. No está adelante del camino angosto, no está al final del camino angosto. La ley está en el principio. Es decir, la iglesia de Dios parte desde la santa, sagrada y perfecta ley de nuestro Dios. Ahora, cuando falló el ser humano, entonces se hizo un hueco entre Dios y el hombre. Y tuvo que venir el mismo Señor Jesucristo. Esta imagen para mí es lindísima. Cuando yo veo esa imagen pienso en Juan capítulo 14 versículo 6, cuando veo esa imagen. Porque la Biblia dice que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. El mundo merecía la perdición. Miren, fuego, destrucción merecíamos los seres humanos. Pero vino Jesucristo y a través de la cruz nos hizo un puente para que nosotros pasemos al otro lado y podamos disfrutar de la vida eterna. Míreme unos segundos aquí. La vida eterna y el cielo son reales. No es una fábula, no es un invento. Si usted vino esta noche, usted debe haber venido porque usted está anhelando el cielo. Yo sé que usted tiene luchas, sé que tiene preocupaciones, sé que usted atraviesa penurias, dificultades, sé que tiene preocupaciones, miedos, sé que los tiene. Pero su objetivo mayor debe ser ver el cielo, llegar a la nueva Jerusalén. Así que usted tiene que concentrarse aquí en esta tierra para que lo pueda lograr, porque Jesucristo estableció ese puente maravilloso. Ahora bien, ¿saben? Un día Jesús volverá a la tierra. Jesús va a venir. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo le digo algo. Si usted no dijo amén y usted no lo cree, igual Jesús va a venir. Jesús no va a decir: ay, fulanito no lo cree, no voy a ir. Lo crea usted o no, Jesús va a venir. Se arrepienta usted o no se arrepienta, Jesús va a venir. Es más, le digo algo un poco más cruel a los amigos que han venido. Se bautice usted o no se bautice, igual Jesús va a venir. Lo que retrasa la venida de Jesús, si podemos utilizar ese término, no es si usted cree o no, si se bautiza o no, si se arrepiente o no. Jesús va a venir. Pero Él quiere venir por un pueblo. Él no viene por una iglesia, Él viene por un pueblo que aquí hoy se conoce con el nombre de iglesia, pero luego se va a convertir en un pueblo maravilloso, un pueblo obediente. Y usted y yo hoy vamos a identificar ese pueblo. Así que sigamos leyendo la palabra de Dios. Vamos ahora al libro de Mateo, pero vamos a leer ahora el versículo 24. Vámonos ahora al versículo 24. Noten pues que aquí esto se pone muy interesante. Esto se pone muy lindo aquí. Así que abra la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice de la siguiente manera. Atentos para que me respondan. Bueno, léalo en su Biblia, subráyelo, pero respóndame cuando le pregunto. Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como, dígamelo duro. ¿Qué significa ser prudente? Prudente es una persona sabia. Prudente es una persona entendida. Prudente es una persona que actúa bien. Entonces la Biblia está diciendo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuáles palabras? Porque la Biblia dice: cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de leer. Cuando Jesús dice: entren por la puerta, ¿cómo? Estrecha, entren por la angosta, porque si entran por la ancha van a encontrar perdición. Jesús dice: a cualquiera que me oye estas palabras y entonces las pone en práctica y las hace, le comparo con un hombre sabio, un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre dónde? ¿Dónde edificó la casa? Sobre la roca. Y ahora mire lo que dice la Biblia, versículo 25. ¿Descendió qué? Dígamelo, ¿qué descendió? Lluvia. ¿Qué más? ¿Vinieron qué? Ríos. ¿Soplaron qué? Vientos. ¿Golpearon contra la casa o no golpearon? Ahora le pregunto, dígamelo duro. ¿Cayó o no cayó? ¿Cayó o no cayó? ¿Por qué no cayó la casa? Porque la edificó un hombre prudente. Porque la edificó un hombre sabio. La edificó sobre la roca. Mire, hay personas que están mal estructuradas espiritualmente. Y entonces cuando viene una lluvia de críticas, se desaniman y se van. Hay personas que no están bien estructuradas y cuando viene un chisme, se desesperan y se van. Hay gente que no está bien estructurada espiritualmente y cuando viene una prueba, dicen: esto de la vida cristiana es muy dura, y se van. Hay gente que está mal estructurada, que cuando vienen los vientos fuertes, los vientos fríos de las crisis en la vida, dicen: no, ¿cómo puedo aguantar hambre? No puedo pasar esta necesidad, no me puedo quedar sin trabajo. Jesús me va a entender. ¿Sabe? Me dijo alguien un día:
Nunca fui empleado, solo una vez fui empleado, fui gerente de una empresa en la ciudad de Cartagena. Y como empleado un día tenía que asistir, había una audiencia. Un empleado nos demandó y necesitaba ir yo a la audiencia, y la audiencia era un sábado. Así que le dije al dueño de la empresa, le dije, lo siento, usted sabe que yo los sábados no voy, no trabajo. Y el hombre me dijo así, recuerdo el nombre, don Adriano Peñaranda, vive en Villa del Rosario, allí en Cúcuta. Un abrazo para él que a veces nos ve por ahí en YouTube. Y me dijo él, Fabio, yo siempre te he dado el sábado, me dijo, yo siempre te he dado el sábado. Pero esta vez voy a pedirte que hables con tu pastor para que te dé permiso y vengas a la audiencia. Hay gente que está mal estructurada, que cuando se le dicen esas palabras dice, verdad. Hay gente que dice lo siguiente, y esto es una mentira satánica. La gente dice cosas como, suena bonito, dice, Dios me entiende. Yo voy a ir a ese negocio porque Dios me entiende. Yo voy a hacer esto, pero Dios me entiende. Porque Dios es amor. No, Dios es amor, pero no es alcahueta. Dios es justicia. ¿Amén o no amén? Entonces, dice la Biblia que este hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Porque él sabía que iban a venir vientos, él sabía que vendrían arenas, él sabía que vendrían tormentas, él sabía que vendrían críticas, él sabía que vendrían sobre aquella casa vientos huracanados y intentarían derribarla. Pero la casa no cae. Ahora vamos al siguiente texto, vamos al otro. Vamos a leer ahora el versículo número 24, el versículo número 26. Vámonos ahora al versículo 26. Ojo para que me respondan. Ya encontramos dos cosas. Lo primero, un camino ancho y un camino angosto, y Jesús me está diciendo, entren por el angosto, no se meta por el ancho. Ahora estamos viendo que Jesús nos está haciendo referencia a la iglesia y nos dice, construya sobre la roca. Ahora vamos a ver sobre qué más se puede construir. Dice la Biblia, a ver para que me acompañen. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Y no las qué? No las hace, o sea, la gente necia. ¿Cuál es el que no las hace? Miren lo interesante de este texto. El Señor dice, cualquiera que oye las palabras y no las hace. ¿Cuánta gente ha venido estas noches? Les decía, más de 200 personas han escuchado la palabra. Pero es que no se trata solo de escuchar la Biblia. No se trata solo de escuchar una predicación bonita. No se trata solo de decir fui a la iglesia. La Biblia me dice a mí que debo escuchar, pero también debo ¿qué? Practicar. También debo empezar a poner en práctica lo poquito que aprendí. Si usted esta noche aprendió que el sábado es el día del Señor, usted a partir de mañana usted debe decir, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres y no voy a trabajar el sábado. Si usted comprendió esta semana que la ley de Dios es perfecta, agradable, buena, santa, justa, que es agradable para usted, usted debe decir, voy a empezar a respetar esa ley del Señor. Si usted esta semana aprendió que tiene que responder al amor de Dios rápido, gozoso como Zaqueo, tiene que venir. Si esta semana usted aprendió como Bartimeo que tiene que gritar y pelear por su milagro, pues hágalo. Pero la Biblia dice, pero cualquiera que oye las palabras y no las hace. La mayoría de la gente escucha y quiere cosas bonitas, pero no quiere hacer. Cualquiera que escucha las palabras y no las hace, le compararé a un hombre como, dígamelo, ¿cómo es el hombre? Insensato. ¿Qué significa insensato? Necio, terco. Decía mi papá, usted es más terco que una mula, me decía. Cualquiera que escucha las palabras y no las hace, le compararé a un hombre terco que edificó su casa ¿dónde? Si yo le preguntara a usted en este momento, seguro usted me diría, no, eso no lo haría yo. ¿Quién edificaría una casita en la arena? ¿Quién lo haría? Allá en la playita. ¿Quién se iría? Iría a montar mi casa aquí. ¿Quién lo haría? Un terco. Esa es la respuesta, un terco. Porque usted en su sano juicio, en sus 5 sentidos dice, no voy a construir ahí. Y usted sabe por qué no va a construir ahí. Usted va a decir, un día aquí hay playa, pero los ríos se crecen. Y cuando el río se crezca, va a venir el agua y me va a tumbar la casita. Usted sabe que si edifica sobre la arena, los vientos le van a tumbar, van a aflojar los postes, por más profundos que los meta, y la casita se le va a caer. Pero hay gente que construye en la arena. ¿Por qué construyen en la arena? Primero, por perezosos. Porque hay gente que le gusta la cosa fácil. Hay gente que construye en la arena por ignorancia. Y hay mucha gente ignorante escribiendo su vida sobre la arena. Entonces Jesús dice, pero cualquiera que hace esto es un hombre insensato que edifica sobre la arena. Ahora le pregunto, ¿qué fue lo que descendió? Dígamelo, ¿descendió qué? ¿Qué descendió? Lluvia. ¿Vinieron qué? ¿Soplaron qué? Dieron con ímpetu contra aquella casa. Y le pregunto, ¿cayó o no cayó? ¿Cayó o no cayó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cayó o no cayó? Cayó. Pero fíjense, gracias. Pero fíjense que hay una partecita
que se le pone al final de este texto que no lo tiene el primero. Dice la Biblia, cayó y fue grande su ¿qué? Su ruina. ¿A qué gran ruina se está refiriendo aquí? ¿Quieres saber a qué gran ruina? Yo me quedé sorprendido cuando lo leí, cuando lo estudié. La gran ruina aquí es la pérdida del alma de una persona necia, una persona terca, que escuchó la verdad y dijo, no, prefiero seguir en la mentira. Fíjense que aquí dice que a las dos casas, tanto la que fue construida sobre la roca como la que fue construida sobre la arena, a las dos le vienen lluvias, a las dos le vienen ríos, a las dos le vienen vientos, a las dos las sacude. Una cae y la otra no. Hemos encontrado dos grupos. El primer grupo, los que entran por la puerta ancha. Segundo grupo, los que entran por la puerta estrecha. Ahora tenemos un grupo de los que están construyendo sobre la roca y ahora un grupo de los que construyen sobre la arena. Escúchenme bien, mírenme aquí. ¿Ustedes sabían que en la Biblia siempre se habla solo de dos caminos? ¿Sí lo sabían? Solamente dos caminos. En la vida usted no va a tener más opciones. Aparentemente tienes muchas opciones, pero al final de la historia de tu vida solo vas a tener que escoger entre dos caminos, dos posiciones, o la izquierda o la derecha. O vas a tener que escoger a Dios o escoges a Satanás. O construyes sobre la roca o usted construye sobre la arena. Ahí no dice que hubo un tercer hombre que construyó entre, no sé, las piedritas y la arena. No, ahí no dice así. O somos roca o construimos sobre la arena. O usted entra por la puerta ancha o usted entra por la angosta. Es más, me puse a hacer un paneo especial por la Biblia, a ver cómo se mencionan los dos caminos en la Biblia y me sorprendí. Miren cómo está. Yo voy a ponerlo en pantalla. Yo pregunto un lado y usted me va a decir el otro. Miren, si alcanzan a verlo, no sé. Ahí nosotros tenemos un camino estrecho y un camino ¿qué? Muy bien, miren que son solo dos, siempre dos, no hay más. Tenemos ahí un camino de la luz y un camino de ¿qué? Tinieblas. Tenemos a Dios y tenemos a Satanás. Tenemos cielo y tenemos infierno, la muerte. Tenemos verdad y tenemos mentira. También usted va a tener los que representan a Abel, que son los obedientes, y va a tener los que están representados por Caín, los desobedientes. Encontramos a David y encontramos a Goliat. Encontramos ovejas y cabritos. Encontramos trigo y cizaña. Encontramos una trinidad del bien y también encontramos una trinidad del mal. Ahora se la voy a mostrar. Encontramos un ecumenismo de Dios y un ecumenismo satánico. ¿Qué es eso de ecumenismo, hermano Fori? Ecumenismo es la unión. Satanás quiere que las religiones se unan. Se llama ecumenismo. Pero Dios también tiene un ecumenismo. Dios dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Somos uno. Dios también quiere que estemos unidos. Solo que la gente y la iglesia ha tergiversado las cosas. Yo sigo encontrando aquí un día santo de Dios. Dígame, ¿cuál es el día santo de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el día? Sábado. Pero también encontramos que Satanás quiso insertar uno que se llama domingo. Encontramos aquí una ciudad, miren qué lindo. Encontramos la ciudad de Dios que se llama ¿cómo? Jerusalén. Pero encontramos también una ciudad que representa todo lo pagano, todo lo malo, que se llama Babilonia. Sigo encontrando un cordero representando el bien, representando a Jesucristo, y encuentro al dragón que representa a Satanás. Incluso todo este camino llega hasta el Calvario. Allá encontramos nosotros dos ladrones crucificados con Jesús. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Nótense que hay un ladrón que muere arrepentido, ¿sí o no? Dice, Señor, reconozco que eres el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, claro que sí. Y encontramos otro que murió blasfemando, diciendo puras mentiras, diciendo malas palabras, arrogancias. En la Biblia siempre vamos a encontrar solo dos caminos. Pero atentos porque esto se pone interesante ahora. También encontramos en la Biblia dos iglesias. ¿Cuántas iglesias le dije? ¿Cuántas le dije? Dos iglesias. Y recuerda que le dije que esta noche vamos a estudiar un lenguaje simbólico. Así que ahora nos vamos a ir a descubrir cuáles son esas dos iglesias que están representadas por dos mujeres. En el lenguaje bíblico, le voy a recordar, la Biblia se subdivide en 5 grupos. Libros históricos, libros poéticos, encontramos las cartas, los evangelios y los libros proféticos. Libros históricos, poéticos, las cartas, los evangelios y tenemos los libros proféticos. Ahora nos vamos a meter en un lenguaje profético. Ya encontramos que solo hay dos caminos, no hay más. Dentro de esos dos caminos
también encontramos solamente dos iglesias. De usted esta noche, mire, se lo digo con todo cariño, como me caracteriza decir las cosas, pero también con la limpieza de la palabra de Dios. Usted esta noche se va a ir de aquí o aceptando una iglesia o aceptando la otra. Porque la Biblia dice que si usted se va tibio, usted le produce vómito, ¿a quién? A Dios. Dios dice, ojalá usted fuera frío, ojalá fuera caliente. Pero si usted se me queda tibio, como que un poquito aquí, un poquito allá, usted me va a dar náuseas, vómito, que vomitarlo, no lo voy a soportar. Dios no le gusta la mediocridad. A Dios no le gusta las cosas ahí, tres aguas. A Dios le gusta que usted escoja. Me dijo alguien estos días, sabe, yo escojo perderme y me voy a perder dignamente. Me voy a ir al mundo, voy a vivir en el mundo, me voy a gozar el mundo, me voy a comer todo lo que quiera y me voy a perder. Quiero perderme, pero me voy a disfrutar el mundo. Vaya y piérdase dignamente, tranquilo. ¿Le duele a Dios? Claro que le duele a Dios, porque Él murió por esa persona también. Pero escogió, dijo, yo voy a estar allá frío. Así que esta noche usted va a tener que irse de aquí, sea que usted venga al frente o sea que no. Usted esta noche se va a ir con un concepto de una iglesia verdadera y de una iglesia falsa. Y voy a hacer lo más claro posible. Encontramos dos mujeres. En el lenguaje profético de la Biblia, en el lenguaje profético, mujer, escúcheme bien, el lenguaje de la profecía, mujer significa iglesia. ¿Qué significa mujer en el lenguaje profético? Iglesia. Y ahora, así como encontramos dos caminos, como encontramos roca y encontramos arena, ahora encontramos dos mujeres en la Biblia. Y esas dos mujeres tienen características especiales. Así que vamos a estudiarlas. La primera mujer la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Abra la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Yo no lo voy a poner todavía en el slider para que usted pueda leerlo. Abra conmigo Apocalipsis capítulo número 12. Y de Apocalipsis 12 es el último libro de la Biblia. Léalo. Recuerde que estamos en un lenguaje profético. De Apocalipsis 12 vamos a leer el versículo número 1 de Apocalipsis 12. ¿Listo? ¿Ya lo encontraron? Díganme amén como señal. Amén. Muy bien. Voy a preguntarle, ustedes van respondiendo. Aquí está la primera mujer. O sea, aquí vamos a encontrar la primera iglesia. La primera. Y seguro usted va a preguntarme ahora, bueno, y si hay dos iglesias ahí, entonces ¿por qué hay 5,050? 5,049 para ser más exactos. ¿Dónde quedan esas? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Listo? Vamos a leer el texto, toditos. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Apareció en el cielo una ¿qué? Atentos, es una gran señal. No es cualquier señal. ¿Dónde aparece esa señal? ¿Dónde es que aparece? En el cielo. O sea, el cielo es una representación, es un simbolismo de lo santo, lo que viene de Dios, lo que es puro, lo que es obediente, porque viene del cielo la señal. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Atentos, ¿una qué? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Entonces reempláceme la palabra mujer por la palabra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Una qué? Una iglesia. El Señor está diciendo, les voy a mostrar cuál es la iglesia verdadera. Se la voy a mostrar y les voy a mostrar cuál es la iglesia falsa. Pero tengo una pregunta que hacerle. ¿Usted cree que el Señor dejó en la Biblia el nombre propio de la iglesia verdadera? ¿Cuál es la razón por la cual no lo dejó? Mire, hay 5,049 religiones. Y si el Señor hubiera dicho en la Biblia, la iglesia verdadera se llama Iglesia de Ríos de Agua Viva. Estoy poniendo un ejemplo simplemente. Si Dios hubiera dicho ahí en Apocalipsis, y Dios le dijo a Juan, Juan, la iglesia verdadera se llamará Ríos de Agua Viva. Le pregunto, ¿cómo se llamarían las 5,049 religiones que hay? ¿Cómo se llamarían? Ríos de Agua Viva. ¿Y seguirían engañando? Claro que sí. Ahora, ¿Dios dejó el nombre de la iglesia falsa? Tampoco. ¿Por qué? Por lo contrario a lo primero, ninguna se llamaría así. Si la Biblia dijera, la iglesia falsa se llama, no sé, espíritu de no sé qué, ninguna iglesia le pondría espíritu de no sé qué a su iglesia. Nadie. No se podría llamar así. Entonces Dios dijo, les voy a dar las características de esa iglesia, para que usted solito deduzca. Pero es claro, mire lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Una qué? No, no es una mujer, ¿una qué? Una iglesia vestida de qué? Del sol. Esta es una iglesia interesante. Esta es una iglesia que tiene una presentación bonita. Porque dice, apareció en el cielo una mujer, o sea, una iglesia vestida del sol. Sol vestida, la justicia de Cristo. Una iglesia que tiene que alumbrar con la verdad. No alumbra con luz propia, sino que alumbra con la luz de Cristo.
Eso es lo que significa el sol. Y dice, con la luna debajo de ¿dónde? Esta es una mujer interesante, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Ahora dice, sobre su cabeza tenía una ¿qué? Una corona. Y en esa corona ¿qué tiene? 12 estrellas. Esta es una mujer interesante. Miremos las características. Es una mujer, o sea, una iglesia vestida de la justicia de Cristo, la verdad de Cristo. Dice que esa iglesia tiene la luna debajo de sus pies. Te voy a explicar qué significa la luna debajo de sus pies. Pero también dice que tiene una corona y en esa corona tiene 12 estrellas. Esa es la primera mujer que encontramos. Es más, yo tengo más o menos, alguien intentó hacer una representación de esa mujer. Ahí la tenemos. Es una iglesia, es una mujer que está atenta a la palabra de Dios, aunque nadie quiera aceptarlo. Porque míreme aquí lo que le voy a decir. Tal vez esto no le va a gustar, pero se lo digo con cariño. La verdad seguirá siendo verdad, aunque muy poca gente la acepte. ¿Amén o no amén? Y la mentira seguirá siendo mentira, aunque muchos la aplaudan. Mentira es mentira y verdad es verdad. Esta iglesia se caracteriza por la justicia de Cristo, esta mujer. Así que ahí tenemos una iglesia. Vamos a ver los detalles ahora, pero vamos a conocer la otra iglesia. Vamos a conocer la otra. Ahora dice la Biblia. Vámonos ahora a otro texto de la Biblia. Ahora nos vamos a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a Apocalipsis 17. A ver qué dice. Abra su Biblia. Yo le pregunto y usted me va a responder. Apocalipsis número 17, capítulo, y vamos a leer el versículo número 1. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén. Atentos, atentos. ¿Dónde apareció la señal de la primera iglesia? ¿Dónde es que apareció? En el cielo. Es una mujer interesante. Ahora vamos a ver la segunda mujer, a ver cómo aparece. Dice la Biblia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, o sea, ahora no le está mostrando la señal en el cielo. Ahora le dice el ángel a Juan. El que está recibiendo esto es Juan, el último discípulo vivo. Lo exiliaron por allá en una isla llamada Patmos y le dijeron, aquí vas a morir de viejo. Lo que ellos no sabían era que Dios lo iba a utilizar y le iba a revelar todo el Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación y revelación de Jesucristo. O sea, lo que hizo Dios, Jesucristo, fue correrle la cortina a Juan y decirle, Juan, mira el futuro. Y Juan dice, no puede ser, todo eso va a pasar en el futuro. Sí, Juan, eso es lo que va a pasar. Incluso te voy a mostrar, Juan, las 2 iglesias que van a quedar reinando y la gente va a tener que escoger. Así que aquí tenemos la otra mujer. Lo que le dice el ángel a Juan es lo siguiente: Juan, ya no mires para el cielo, ahora ven conmigo acá. El ángel abraza a Juan y le dice, ven conmigo para acá. Y se lo lleva y le dice, mira, te voy a mostrar cómo va a ser la otra iglesia. Atentos. Le dice de la siguiente manera. Habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la ¿qué? No la escuché. ¿Qué es lo que le va a mostrar? La sentencia contra ¿quién? La ramera. Una mujer, otra mujer. O sea, estamos hablando una sentencia contra ¿qué? Contra una iglesia. Una iglesia. Dice, te mostraré la sentencia contra esta iglesia. La que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. Escúcheme aquí, míreme aquí. En el argot bíblico profético, la palabra agua, no siempre, hay que mirar el contexto, no hay que aislar los textos del contexto. En el argot bíblico, agua significa gente, gente. O sea, está diciendo que esa mujer que es una ramera, ahora le explico por qué la Biblia dice que es ramera, que esa mujer está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre mucha gente, lo que significa que esta iglesia falsa domina, manipula a las masas, manipula a la gente. Es una iglesia donde hay demasiada gente. ¿Recuerda usted el primer texto que leímos? El camino ancho y el camino angosto. ¿Por dónde entra mucha gente? Por el camino ancho. Esta iglesia es la que patrocina de alguna manera el camino ancho, lo fácil, lo sencillo, que usted no se complique, que usted siga viviendo su vida como viene. Eso es lo que patrocina esta mujer. Pero el Señor le está diciendo, Juan, tengo una sentencia contra la gran ramera. ¿Qué significa que es una ramera? Una prostituta. O sea, estamos hablando de una mujer que se vende por favores sexuales, por dinero. Entrega su cuerpo a cambio de dinero. Favores sexuales. ¿Qué significa esto? Que es una iglesia que de alguna manera se amalgama para buscar privilegios. Es una iglesia que dice, yo necesito esto, favores políticos. Venga la política y me ayuda.
Por eso algo que les digo con mucho cariño: el cristiano como tal no debe participar de la política. Usted ejerce su voto, pero el cristiano no debe participar de política. Debe mantenerse. El cristiano debe ser ciudadano, pero no debe mezclarse con esas cosas. Está diciendo aquí Juan: esta es una iglesia que busca favores del pueblo, busca favores de los gobiernos, busca favores políticos, busca favores religiosos. Es una iglesia que va a manipular, Juan. Hermano Fori, ¿usted está hablando de una iglesia normal? Sí, esto que está hablando Apocalipsis 17 es una iglesia de paredes como donde estamos nosotros. ¿Qué se hace en esa iglesia? ¿Se canta? Sí, se canta. Se ora, ahí también se ora. Se da limosna, ahí se abre la Biblia, ahí se predica, normal como lo estamos haciendo aquí. Pero la diferencia de esta iglesia a la primera es que la primera es fiel, es leal, es obediente. Esta iglesia dice: yo soy una ramera. Esta iglesia manipula la Biblia. Entonces, la Biblia dice A, ellos dicen sí. La Biblia dice A, pero a nosotros nos conviene decir que es B. O a nosotros nos conviene decir que es Z, así que digamos que es Z. Esta iglesia dice: ve, la Biblia dice que es negro, pero vamos a decir que es blanco. La Biblia dice que cielo, digamos que infierno. La Biblia dice que un día, digamos que el otro. La Biblia dice que esto, digamos que esto. Porque con esto ganamos más gente, ganemos gente. Y esta iglesia ha venido manipulando la verdad de la Biblia. Y vamos a descubrir, usted por su propio nombre, usted va a decir quién es esa iglesia. Y algunos se están preguntando: ¿serán los de allá? ¿Serán estos? No es mi tarea decirle eso. A mí no me interesa que usted conozca cuál es la iglesia que está en contra de la verdad de Dios. Me interesa mostrarle la iglesia obediente. Eso me interesa, porque a eso me envía el Señor. ¿Saben? El libro de Daniel, no quiero que busquen el texto, solo llévenlo en sus memorias, o si alguien quiere buscarlo, léalo. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dice que ese mismo poder que gobierna esta iglesia intentaría cambiar los tiempos y cambiar, ¿qué más? Cambiar la ley. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Me hago entender. Esta es una iglesia que sabe que es A, pero dice, digamos que es B. Esta iglesia dijo un día, y lo voy a decir con todo cariño, esta iglesia dijo un día: B, la Biblia dice que no podemos tener imágenes, pero vamos a quitar ese mandamiento de la Biblia. No lo pudieron quitar de la Biblia, entonces lo quitaron del misal, lo quitaron del catecismo. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y ellos dijeron: ve, vamos a cambiar ese mandamiento. La Biblia dice sábado, vamos a cambiarlo, digamos que no es sábado, pero no digamos que es domingo porque nos metemos en problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos santificar las fiestas. Entonces, como este grupo de personas quitaron un mandamiento, ahora noten lo siguiente, que esto es interesante. La Biblia dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se le quitará a la ley de Dios. ¿Sabe qué es una tilde? ¿Ustedes saben qué es una tilde? Una tilde es el carácter que no alcanza a ser carácter, es un cuernito, una cosita chiquitica. Lo más pequeño que tiene el alfabeto es la tilde, lo más pequeño. Ni siquiera eso, dijo Dios, se lo pueden quitar, ni siquiera eso. ¿Y sabe qué hizo esta iglesia de Apocalipsis 17? ¿Sabe lo que hizo? Quitaron de la ley de Dios los dos mandamientos que más letra tienen. ¿Cuáles son los dos que más letra tienen? El segundo, que Dios dice: no vas a tener imágenes, no te arrodilles, no te inclines. Me es molesto, me da vómito eso de ver a la gente arrodillándose a las imágenes. No me gusta eso. Y la iglesia dijo: quitémoslo. Todo ese texto lo quitaron. Esta iglesia también dijo: quitemos el sábado y pongamos santificar las fiestas. El mandamiento del sábado es así de grande: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto el Señor bendijo y santificó el séptimo día. Tremendo. Pero ese dijeron: lo quitamos. Esta es una iglesia común y corriente. Tanto es que esta iglesia dijo: la Biblia dice que Cristo va a venir por segunda vez para darle un premio a aquellos que vivieron bien. Y dijeron: no, eso no va a ser así. Va a haber un rapto secreto. Entonces dijeron: si 2 mujeres están moliendo en un molino, la una va a ser llevada y la otra va a ser tomada. Se llama rapto secreto. La Biblia no dice eso. Porque si la Biblia dijera así, que una mujer va a ser llevada y la otra va a ser tomada, una va a ser dejada y la otra llevada, eso significa algo.
que el 50% de la gente se va a salvar y el otro 50% se va a perder. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Me hago entender la idea? Si uno es dejado y el otro es tomado, y a todo el mundo se le hace así, la mitad se van a salvar y la mitad se van a perder. No es así como dice la Biblia. Esa iglesia dijo, nosotros leímos la Biblia y la Biblia nos señala a nosotros como la bestia. La Biblia nos señala a nosotros como el anticristo. No, no digamos eso. Digamos que el anticristo no ha venido todavía y que va a ser un hombre que se va a sentar en la silla del templo de Jerusalén. Y cuando se sienta en Jerusalén, entonces ahí aparece la catástrofe. Esta iglesia cambia las verdades de la Biblia. ¿Saben qué? Algo interesante, porque la Biblia, por ejemplo, habla de que esta iglesia verdadera fue perseguida. ¿Y saben quién persiguió a la iglesia verdadera? Pues la iglesia apóstata, la iglesia falsa, amparada por el dragón. Ahora presten atención a lo que le voy a decir. En la Biblia nosotros encontramos que esta mujer, según el libro de Apocalipsis, dice que está vestida de púrpura y dice que esta mujer estaba sentada sobre el dragón. En el lenguaje bíblico, ¿qué significa el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. No hay por qué ocultarlo. Pero dice que esa mujer está sentada sobre el dragón. Significa que si está sentada sobre el dragón, ¿quién es el que va buscando el camino? ¿Quién es el que lleva la direccionalidad de esa mujer? ¿Quién es que la lleva? El dragón. O sea, es Satanás quien está actuando a través de esa mujer. Así que hay que prestar atención. Nótese lo que dice la Biblia. Déjenme ver si tengo ese texto. Sí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo porque es importantísimo. Léalo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Atentos a esto porque es importante. Vamos a leerlo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Léalo porque es un texto fundamental esta noche. Mire cómo dice. Y la mujer huyó ¿dónde? Bueno, recuerden que estamos hablando de dos mujeres. Una está en Apocalipsis 12, la otra está en Apocalipsis ¿qué? 17. Aquí estamos hablando de la mujer de Apocalipsis 12, o sea, la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia leal al Señor. Está diciendo aquí que esa mujer tuvo que huir ¿dónde? Ahora vamos a ver qué significa el desierto. Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Y uno lee eso y dice, no entiendo nada. ¿Qué significa eso? Mire, en el argot bíblico, la palabra desierto significa lugares poco poblados. Atiendan eso. En la Biblia el desierto significa un lugar poco poblado. Y dice, la mujer huyó al desierto. O sea, lo que está diciendo es, huyó a un lugar poco poblado, donde tenía un lugar preparado por Dios. Y el dragón la persiguió durante 1260 días o 1260 años. Escúcheme bien. La iglesia de Dios en el pasado fue perseguida. ¿Y dónde tuvo que huir la iglesia? A un lugar poco habitado. Le voy a contar la historia. Hubo algo que se llamó, usted recuerda algo que se llamó como la Santa Inquisición. ¿Recuerdan eso? La Santa Inquisición. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Fue un periodo de hegemonía papal, donde la iglesia y el Estado persiguieron a los fieles de Dios. Los masacraban. Déjeme contarle un poquito de esto, para que usted comprenda cómo Satanás ha perseguido a la iglesia de Dios. Los fieles de Dios fueron masacrados. Recuerdo, mientras estudiaba, tres torturas que me impactaron mucho. Una se llamaba la pera distanciadora, así se llamaba, la pera distanciadora. ¿En qué consistía la pera distanciadora? Era una especie de aparato parecido a una pera. La pera tiene un lugar que es más grueso, más ancho y otro que es más delgado. La parte que es más ancha la adelgazaban en un aparato de hierro, lo introducían en los órganos genitales femeninos, en la vagina, introducían ese aparato y luego acá afuera tenía una especie de tenaza y le decían a la mujer que era fiel al Señor, le decían, retráctese de esa verdad. Si usted no se retracta, la vamos a matar, retráctese. Y si la persona permanecía fiel, empezaban a presionar esas tenazas y lo que hacían las tenazas era que en la parte interna del útero de la mujer empezaba a expandirse. Y se expandía, era de hierro y se iba expandiendo hasta que reventaba todo el útero, reventaba toda la parte genital de la mujer si no se retractaba. Eran torturas feas y todo esto lo hizo el Estado unido a la iglesia para perseguir a los fieles de Dios.
Hubo otra que también fue muy cruel, una especie de ataúd, un ataúd, y tenía muchas púas de hierro por dentro. Acostaban al cristiano ahí, le decían retráctese. Si usted no se retracta, vamos a hacer girar el ataúd. Si la persona permanecía fiel, suelto allá desnudo, empezaban a darle vueltas a ese ataúd y las púas se metían por el cerebro, por el estómago, en las piernas y mataban a la persona. Otra, le hacían cortadas a la gente, las cortaban mucho, muchas partes. Y luego que los habían cortado, los tiraban donde estaban los hormigueros, muchas hormigas, y hacían que las hormigas vinieran y se comieran la carne de la gente. Era una tortura horrible. Una que me pareció que al comienzo dije, no, no es tan dura, pero luego que estudié dije, era lo peor. Era que tomaban a la gente, a los cristianos, los tomaban y con una manguera, les introducían una manguera hasta el estómago y les depositaban litros de agua en el estómago, mucha agua. Y si la persona no se retractaba, le sacaban el agua y luego volvían y se la ponían y volvían y se la sacaban hasta que mataban a las personas. Así que un día 40 hombres, 40 cristianos fieles en una sola noche, iglesia, en una sola noche murieron más de 50,000 cristianos en una batalla llamada San Bartolomé en Europa. Eso es lo que está relatándole Dios a Juan ahí. Le dice, la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios y sufrió durante 1260 años. 40 hombres dijeron, tenemos que huir. 40 cristianos dijeron, tenemos que huir, tenemos que irnos. Y había un barquito por allá que estaba medio partido, medio descascarado. Un barquito, una canoa especial, bonita, llamada el Mayflower, así se llamaba el barco, Mayflower. Y se montaron esos 40 hombres ahí buscando huir. Cuando habían avanzado un día, el barco se descompuso y tuvieron que devolverse. Y salieron de Europa, por fin lo lograron, salieron de Europa y llegaron a un lugar poco poblado, llegaron al desierto. ¿Cuál es ese lugar poco poblado? Llegaron a un lugar llamado hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso los Estados Unidos de Norteamérica, cuando empezó a formarse, ellos dijeron, nosotros queremos ser una iglesia sin papa y un país sin rey, porque ellos venían siendo perseguidos por la iglesia. Los Estados Unidos se conoce como el desierto, como el lugar poco poblado. La iglesia huyó hacia allá. ¿Cuánto tiempo duró esta persecución? ¿Cuánto tiempo duró esta tortura? ¿Cuánto tiempo la iglesia fue perseguida? Pues la Biblia es clara. Dice 1260 días, que para Dios un día es como un año. En el lenguaje profético fueron 1260 años. ¿Cuándo empezaron? En el año 538. Del 1798 al 538 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. ¿Cuánto tiempo hay ahí? 1260 años. Y Juan le dice, mira Juan, Dios le dice, mira Juan, la iglesia va a ser perseguida. ¿Cuál iglesia? La iglesia verdadera. Satanás odia a la iglesia verdadera. Satanás no odia a todos los cristianos. Él odia a los fieles, a los leales, a los verdaderos. Entonces, hermano Fori, usted dijo que esta noche íbamos a descubrir las características de esa iglesia. No nos concentremos en la iglesia falsa. Concentrémonos en cómo actúa la iglesia verdadera. Y con las características que vamos a ver esta noche, basadas en la Biblia, por favor usted solito, busque esa iglesia. Y cuando la encuentre, no se vaya nunca. Quédese ahí y bautícese en esa iglesia. Abran la Biblia, por favor. Vamos a encontrar las características de esa iglesia. Yo las tengo ahí. Características de la iglesia de Dios. Características de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene un fundamento. ¿Cuál es? Muy bien. Un libro de texto. ¿Cuál es? Una característica especial. Un trabajo. Una ley. ¿Qué hace? ¿Qué trabajo tiene esa iglesia? Muy bien. ¿Dónde hace el trabajo? ¿En qué nombre lo bautiza? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué hace Satanás con ella? ¿Y qué regalo especial tiene? ¿Amén o no amén? Amén. Tomen asiento. Quiero que me miren aquí por unos segundos. Quiero que me miren por unos segundos aquí. El Señor dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil, a las cuales me conviene también que traerlas. Porque un día, dijo Jesús, habrá un solo redil y habrá un solo pastor.
yo quiero pertenecer al redil del Señor. ¿Usted también quiere hacerlo? Hay muchos rediles. Redil es un corral donde están las ovejitas. Las ovejitas son los seres más indefensos, pero al mismo tiempo las ovejas son tercas y son necias. Yo no sé si usted es una ovejita obediente o es una oveja terca. Yo no sé si usted esta noche quiere construir sobre la roca o quiere construir sobre la arena. Yo no sé si usted esta noche que ha venido o me está viendo a través de la red, usted dice: yo voy a caminar por el camino ancho o voy a caminar por el angosto. La iglesia apóstata, la iglesia infiel, la iglesia que cambia la verdad, le lleva a vivir el camino ancho. Pero la iglesia fiel a Dios le tiene a usted normas y exigencias, no de la iglesia, sino que vienen de parte del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos que venga tu reino, Señor, pero aún no estamos preparados. Anhelamos que se haga tu voluntad, así como en el cielo, Señor. Así como los ángeles te obedecen en el cielo, se postran y dicen: santo, santo, santo. Como los ángeles cubren su rostro y su cuerpo y sus pies con las alas, los querubines, nosotros también declaramos que tú eres santo, poderoso. Eres nuestro poderoso guerrero, Señor. No hay nadie por encima de ti. No hemos visto tu rostro, Señor, pero por la fe creemos. Y por el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz, hoy reconocemos que podemos a través de ese puente alcanzar la salvación. Amado Dios, mis fuerzas están desgastadas, cansado, Dios. Mi voz ya no es la misma que cuando empezamos, pero satisfecho, Señor, de haber presentado tu palabra contundentemente y que tu Espíritu Santo haya trasladado el mensaje al corazón de cada persona. Señor amado, escúchanos esta noche. Te lo rogamos, escúchanos. Hemos peleado batallas durante la semana. Aquí hay gente con problemas en su mente. Hay salud mental devastada. Aquí hay gente con miedos. Aquí ha venido gente, Dios, con angustias, con preocupaciones, con hijos que están lejos. Pero también hay gente, Dios, que alegremente y con los miedos y valientemente han tomado la decisión de ser bautizados. Así que, Señor, nos alegramos, pero sabemos que tú en este momento estás sonriente. Sonríes por estas personas que han pasado al frente. Sonríes por estas personas que valientemente se levantaron su mano y dijeron: ese es el Dios de mi salvación. Señor, escúchanos, por favor. Ellos están en su mente orando en este momento. Algunos lloran, Señor. Hay gente que llora porque el Espíritu Santo toca su corazón. Hay gente que llora porque reconoce su condición. Hay gente que llora porque reconoce su pecado. Hay gente que llora a Dios porque se siente impotente. Aquí hay mujeres, hombres, niños que tal vez lloran porque reconocen su maldad, se sienten sucios, pecadores. Hay gente que dice: nunca debí irme, yo debí quedarme, nunca debí irme. El mundo me ha maltratado, el enemigo me ha bofeteado, el enemigo ha arrastrado mi vida, el enemigo me hizo de lo peor. Pero hoy, Señor, aún están con vida y han venido aquí, Señor. Abrázalos, recíbelos. Y en este momento, Señor, como un simbolismo, escribe sus nombres en el libro de la vida para salvación. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos tiernamente, oramos con cariño, oramos con la poca fe que tenemos, Señor, porque no es suficiente, pero ese poquito de fe alcanza para que hagas un milagro en nuestras vidas. Por eso oramos al anciano de días, al Padre maravilloso. Oramos a Él, convencidos por el poder del Espíritu Santo. Esta noche oramos por los méritos sacrosantos del Hijo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.